de Justicia dio lugar para que la provincia a través de su sistema judicial, ¿no? Justamente a través de la Fiscalía de Estado de la provincia, den una respuesta en un plazo de 60 días por esta cuestión de de lo que se considera como de la reelección indefinida y que tiene en vista, por así decirlo, al gobernador Insfrán después de varias presentaciones de parte de abogados del frente opositor aquí en Formosa. Y de este tema vamos a hablar con Daniel Moreno. Él es juez del Tribunal Electoral Permanente, quien tiene la amabilidad de atendernos. Moreno, muy buenos días. Acá Rubén lo saluda de Radio Mandeo. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Rubén. Bueno, buenos días a vos y a toda tu audiencia. Un gusto que me hayas convocado. Bueno, Moreno, muchísimas gracias por atendernos. Primero que nada, queremos saber acerca de esto que la Corte Suprema dio, luz verde para que se trate esta situación. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo y por qué le dio un plazo de 60 días a la provincia para que se expida respecto de esta denuncia? Bueno, lo que tenemos que decir es que el año pasado ya se había realizado esta presentación ante la Corte Suprema de Justicia, alegando justamente algunos casos como San Juan, Tucumán, etcétera, sí, como antecedentes inmediatos. Lo que rápidamente fue disipado diciendo que no son antecedentes inmediatos porque en los otros casos lo que hizo la Corte fue una interpretación de un texto constitucional que podía no tener alguna vaguedad en la interpretación, ¿no? Pero en el caso de Formosa, como siempre se ha dicho, en Formosa esto no sucede, porque existe una voluntad expresada por todo el pueblo de la provincia de Formosa y también validada en cada elección y fundamentalmente en la Constitución provincial, donde se dice que esta es la forma que ha elegido el pueblo soberano de la provincia para que se renueven sus autoridades, en este caso el Poder Ejecutivo Provincial. Entonces, lo que tenemos que entender es que, si bien es cierto, es una acción, que la Corte haya dado a Formosa el plazo para que argumente, explique y diga jurídicamente, históricamente, por qué tiene este artículo 132 que permite que el gobernador y vicegobernador de la provincia, que duran 4 años en sus funciones, o sea que hay alternancia, cada 4 años hay alternancia en el Poder Ejecutivo, puedan ser reelectos, se da en este marco de esta demanda que es una demanda que se denomina técnicamente como acción declarativa, ¿sí? Es una acción declarativa donde ahora, en estos 60 días, en ese plazo de 60 días, se deberá expresar en algún sentido esta Corte Suprema de Justicia. Pero no olvidemos algo, Rubén, sí, que también el Procurador General de la Nación ha determinado en este caso que el asunto de Formosa no es de competencia originaria de la Corte. ¿Por qué? Porque no se ha agotado la vía de la justicia local antes de llegar al máximo tribunal. Esto lo ha expresado en su dictamen, que no lo dicen, no lo he escuchado en estos días que lo haya dicho los interesados en este tema o quienes han planteado esta cuestión. Por eso lo quería recalcar. El Procurador General de la Nación, sí, ha dicho, el doctor Eduardo Casal, que en el caso de Formosa no es de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, porque no se ha agotado todavía la instancia de la vía judicial local antes de llegar al máximo tribunal, que es un requisito que se pide en todo trámite previo o en toda instancia previa para llegar a la Corte. O si no, todos iríamos a la Corte inmediatamente y la Corte estaría abarrotada de causas porque no se quiere seguir la vía normal para, no sé, no perder tiempo, no sé, bueno, vaya uno a saber por qué no lo quieren hacer. Acá no hay un per saltum ni nada, pero ¿por qué la Corte dio este plazo? O sea, ¿por qué lo toma ahora? Bueno, el plazo se da porque, en razón de la distancia, la complejidad del tema, la Corte da esta facultad de que pueda tener un plazo holgado como para poder contestar, más allá que vamos a admitir que se trata de un tema muy complejo, ¿no? Sí. Porque esta posibilidad que los ministros de la Corte se pronuncien o no sobre la constitucionalidad de lo que se ha planteado en este artículo 132 de la Constitución Provincial va a implicar
ver el peso que tienen dos principios fundamentales, dos conceptos fundamentales de la Constitución provincial. Por un lado, quienes se han instado esta acción hablan de que se está vulnerando de alguna manera el sistema republicano. Y por otro lado, los que sostienen este principio, en contra dicen que se va a violar, en su caso que prospere la acción, se va a violar el federalismo, que es muy importante en la República Argentina si consideramos que las provincias son preexistentes a la nación y el federalismo se impone sobre cualquier cuestión. Claro. Es lo que marca el artículo 1 y 5 de la Constitución provincial, cuando dicen Argentina tiene un sistema representativo, republicano y federal. Por eso, desde el constitucionalismo se advierte esta posibilidad de que es un tema complejo, que puede tener fallo que se dé, porque, a ver, vamos a decir, vamos a proteger este republicanismo que tanto están pidiendo desde la parte que ha instado esta acción, pero por otro lado se están olvidando que hay un federalismo también que hay que proteger. Por eso se habla de sopesar siempre los principios antes de emitir un fallo. Yo digo, por eso decía, si se entiende un poco mis palabras, en el caso que se pronuncie la Corte, porque también la Corte puede llegar y decir, bueno, no es competencia originaria porque no se ha agotado en la instancia judicial en la provincia de Formosa, entonces va a mandar a que vuelva el expediente acá. Es otra de las opciones que puede pasar. Claro. ¿Sí? Después, bueno, si en el caso que esto no ocurra, la Corte se va a pronunciar, está muy bien que se pronuncie. O sea, está muy bien que se pronuncie. Ahora después veremos cuándo se pronuncia, ¿no? Pero acá lo cierto es que la provincia de Formosa, a través de sus instituciones y gobernantes legítimamente constituidos, ha establecido una voluntad soberana y expresa del pueblo que ha establecido este artículo 132 de la Constitución provincial y que se valida elección tras elección. Por eso uno, bueno, entiende que después de un año de haberse presentado la acción, que nuevamente se promueva, ya sospecha que hay algún trasfondo, ¿no?, que se está dando en la Corte, que, bueno, la Corte sabe cómo manejar estos tiempos cuando se vea premiada, por ejemplo, o no le gusta alguna situación, pero seguramente es un análisis político que corresponde a otra esfera. Acá lo importante decir es que el caso de Formosa, como lo dijimos el año pasado, no es el mismo caso que se dio en San Juan, no es el mismo caso de Tucumán, no son casos iguales, porque ahí se trataba de interpretar la Constitución para que un candidato vuelva o pueda ser nuevamente candidato. Acá nuestro texto es claro, simple, directo, pueden ser reelectos, así que, y si uno entiende que es reelecto, es volver a ser elegido, dice el diccionario de la Real Academia Española, así que proviene del verbo reelegir, así que no existe ninguna duda en cuanto al significado o interpretación del texto. Por eso se entiende que no es el mismo caso de lo que citan como antecedente en la demanda, como La Rioja, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán o San Juan, no son ni parecidos al caso. Ahora sí podemos decir, Néstor, Rubén, es que la Corte ha ido avanzando cada vez más en las autonomías provinciales, ha ido avanzando sobre el federalismo que goza cada una de las 23 provincias que componen el territorio argentino, y bueno, y cada que tiene autonomía, pero el federalismo que es propio de nuestro sistema constitucional argentino desde 1810. Es decir que, ojo con ese tema, no olvidemos que hay principios que también deben ser respetados. Después, lo que establezca la Corte, bueno, se verá qué dice y cuándo lo dice. Ahora, si están esperando que la Corte diga, ya el artículo es inconstitucional y ya no puede ser más candidato, tampoco va a ser así, porque la Corte no te puede obligar ni decir en qué forma vos tenés que darte tus propias instituciones. En eso no es cierto, ¿no? La Corte no puede establecer bajo ningún punto de vista ni indicarle a un gobierno provincial cómo debe ser su constitución. Esto también me gustaría dejarlo en claro, ¿no? Sí. Porque en este tema de interpretar la Constitución no es lo que no puede hacer la Corte, es decir, cómo tiene que ser el articulado, cómo lo tiene que establecer. Seguramente serán
nuestras propias instituciones, nuestros propios legisladores, que se deberá llamar en su caso una asamblea constituyente, para que se den la norma que quiere en cada caso en particular, en este caso el nuestro, ¿no? Claro, la Constitución provincial no va en contramano de la Constitución nacional, en ese sentido. No, bajo ningún punto de vista. Yo incluso veo que se cita, por ejemplo, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es en junio del año 22. Sí. Si bien es cierto, se pide de una u otra manera, no dice que está prohibido, no lo dice de ninguna manera. Establece otras cuestiones que se podrían llegar a argumentar, pero en forma interpretativa, pero que tampoco lo dice expresamente, porque en realidad dice que la Corte, en esa opinión consultiva, que es una opinión consultiva, no es vinculante, dice que no es un derecho autónomo en el sistema de derecho de los tratados internacionales, pero fundamentalmente dice la prohibición de reelección indefinida, en este caso en la opinión del presidente, no es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, tampoco lo veda expresamente. Por eso decimos que en este caso la Corte va a tener un tema muy delicado y complejo para resolver. Por eso no me parece a mí, esto lo digo en forma personal, claro, mal que se pida. Es más, ojalá se pida, así la Corte puede decir expresamente que el principio federal se impone sobre el principio republicano en el caso que se considere que está dañado. Yo no considero que esté dañado nuestro artículo 132, no creo que esté dañado o lesione de alguna u otra manera el artículo 1º o 5º de la Constitución Nacional, como se menciona en la acción que estamos viendo en este caso. A ver, con respecto, usted mencionaba a las candidaturas de Mansur y de Uñac en las provincias de San Juan y de Tucumán el año pasado, que se terminaron bajando en definitiva. Situaciones muy diferentes, ¿no? Pero totalmente. También se pusieron, de alguna manera, se tomaron, o la oposición en aquel momento se tomó de eso como para realizar esta denuncia directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Las consecuencias están a la vista, ¿no? Tuvieron que declinar sus candidaturas, pero la provincia de Formosa no se expidió por el plazo en aquella oportunidad. En caso de que la Corte Suprema tome algún tipo de medida y diga que el artículo 132 de la Constitución de la provincia, ¿no?, expresamente tiene algunas fallas, ¿qué es lo que puede llegar a sugerir? Si es que puede llegar a sugerir. Bueno, primero te digo una cosa. En esas causas que vos están señalando, el único ministro que dijo algo así más tajante es Rosenberg. Sí. Directamente dijo que se opone a la reelección potencialmente indefinida, porque colisiona con el sistema republicano de gobierno. Sí. Y digamos porque, digamos también porque es el que más habla, digamos, porque los otros no sabemos qué postura tienen a determinados temas. Los demás miembros de la Corte. También sabemos de dónde proviene, de qué ideología proviene, de qué grupo proviene, así que no es raro que nos llama la atención. Pero fue el único que se expresó, se quiere, en forma más categórica sobre este tema, de alguna u otra, indirectamente sobre este tema. Vamos a decir indirectamente porque se refería a otras causas, ¿no? Sí. Pero fíjate que él solamente habla que les colisiona con la forma republicana de gobierno, pero nada dice del federalismo, que es muy importante en nuestro caso. No en el otro, En el otro yo creo que era un tema de interpretación, interpretación. En este caso hay dos bienes jurídicos a proteger, el federalismo, que es muy importante, y el sistema republicano. Ahora bien, en esta misma causa también tenemos que decirlo que dos ministros, como Maqueda y Rosati, no dijeron esto. Es más, no cuestionaron el hecho de que las constituciones provinciales habiliten una cantidad determinada de reelecciones, y tampoco hablaron de reelección indefinida, ¿no? Pero consideramos que el caso se interpreta como contrario al artículo 5º en cuanto al texto no lo permitía, porque acá se estaba hablando de que se podían suceder recíprocamente. Era lo que nosotros teníamos anteriormente en nuestra constitución provincial antes del 2001, cuando existía el artículo 129 sobre el caso de reelección, el caso de elección de gobernador y vicegobernador.
nosotros ya hemos superado, como yo decía el año pasado, esta etapa de que había tratado San Juan y Tucumán específicamente. Nosotros la habíamos zanjado ya en el 99 y posteriormente quedó totalmente superada con la reforma constitucional del año 2001. Sí. Por eso digo, ojo que hay cuestiones que ya el procurador general Casal está diciendo no es competencia originaria, no se ha agotado en la instancia judicial de la provincia. Los ministros Maqueda y Rosati nunca han hablado de cuántos años pueden tener una reelección, ni tampoco han hablado de eso, sino han interpretado que el texto no permitía que específicamente Uñat o Mansur puedan ser candidatos. Fíjate que estamos hablando acá de personas individuales, estamos diciendo Rubén Benítez y Daniel Moreno no pueden ser candidatos. Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución ahora lo prohíbe porque ellos ya fueron candidatos. En cambio nuestra Constitución es clara al respecto y no habla de nombres, porque así como hoy o el año pasado decían el gobernador no puede ser candidato, pero si el gobernador no puede ser candidato, entonces es solamente contra él, ¿no? Porque si la Constitución es clara al respecto, hay reelección, es para todos, o solamente la reelección no es para él. Entonces estamos hablando de que, como se está queriendo decir, se está queriendo proscribir en su caso. Lo que no creo ni pienso remotamente que la Corte hable de estos temas. Por eso digo que, ojo con esto. Procurador dice no se ha votado en la instancia judicial en la provincia de Formosa. Dos ministros en los casos que citan, incluso como antecedentes, que para mí son erróneos, sí, no dicen esto que están queriendo decir por algunos lados. La opinión consultiva es una opinión consultiva como la misma palabra lo dice. Después se podrá ir a la Corte. Cuando vos, después por ahí he escuchado que dicen, bueno, lo que dice la Corte Suprema de Justicia es la palabra final. Eso es es a media. Porque no olvidemos que todos los estados que forman parte de la Corte Interamericana, de la Organización de Estados Americanos, puede recurrir a estos estrados, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacer valer también sus derechos. Lo puede hacer incluso el mismo ciudadano. Y eso sí es vinculante, porque una cosa es cuando vos vas y consultás algo, y otra cosa es cuando vos ya sometés al Estado parte porque te ha obligado a hacer algo que no corresponde. No hay antecedentes, esto no. Es que a uno se le ocurre decirlo hoy un lunes de la mañana. Por ejemplo, tenemos el caso muy conocido, el caso Bulacio, donde la República Argentina fue condenada a un resarcimiento a los familiares de esta persona que había sido desaparecido por las fuerzas de seguridad. Y bueno, acá en la Argentina se había dicho que no, que estaba todo bien, que Bulacio había sido algo que no tenía nada que ver con la Argentina, con las fuerzas de seguridad, el Estado no tenía nada que ver. Y bueno, fue la Corte que cuando se dio esa instancia dijo que no, que el Estado argentino era responsable y debía resarcir, ¿no? Entonces, ojo con esto, no hay que equivocar ni tratar de confundir a la opinión pública para crear un estado de malestar. Hay que dejar que la justicia... Acá hay una lectura... Hay que dejar que la justicia se expida y tiene sus tiempos, la Corte tiene sus tiempos y cuando se expida, bueno, seguramente los que están litigando en ese momento sabrán los remedios procesales a seguir utilizando. ¿Usted cree sí, ¿usted cree que esto es una cuestión técnica nada más, que la Corte puede tomar esto y dejarlo sin efecto o intervenir de oficio, por así decirlo, porque es verdad, no se agotaron todas las instancias provinciales y de poder llegar finalmente a la Corte como tal, lo pueden hacer tranquilamente? Claro. Sí. O también hay una pata política, es el contexto político que está condicionando esto. Yo creo que siempre hay de todo. Yo creo que uno sería muy iluso diciendo solamente una cuestión técnica o una cuestión política. Yo creo que hay de todo un poco, así que y la Corte siempre ha manejado todos estos tiempos y lo ha sabido hacer conforme a su conveniencia y los tiempos que se puedan dar. Si estamos hablando que esta acción se interpuso hace un año, y hoy la sacan de vuelta, le dan 60 días para que responda, pese a que el Procurador General les dijo que no era competencia originaria porque no se agotó en la instancia administrativa. Esto no quiere decir que pasados 60 días va a ir de vuelta al Procurador, el Procurador va a dar su opinión, porque acá solamente dio con respecto a la competencia, no a la cuestión que se plantea de fondo. Esto no quiere decir que después la Corte, cuando tenga el expediente en sus manos, lo va a resolver. Claro, convengamos también... Hay causas
Mirá, Néstor, hay causas que Sí. de coparticipación federal que duermen hace 10 años en la Corte, Sí. por ejemplo. Y entonces no hay un plazo. Ese es otro problema que tiene el derecho argentino, que la Corte no tenga un plazo para expedirse en causas que son importantes, de gravedad institucional. Mientras tanto, bueno, cada uno va a seguir con sus propias instituciones y en su caso, bueno, existen varios mecanismos. Acá lo que no podemos hacerle creer a la gente es que la Corte ya en 60 días, después se va a expedir y va a decir, bueno, el actual gobernador ya no puede ser más gobernador y Formosa tiene que tener un solo periodo de reelección, o 2 o 3, no sé. Sí. Porque eso va a depender después del resultado final y posteriormente, y en su caso muy hipotético eventual, de lo que pueda resolver una convención constituyente provincial que se debe dar al efecto. Y también hablando del tema de procurador, porque el procurador Casal no tiene un origen peronista, por así decirlo, no viene del macrismo, de la época del macrismo, cuando lo destituyeron a Gil Carbó, digamos. Acá no hay cuestiones políticas sino técnicas en ese sentido, que le está dando de alguna manera la derecha al Estado provincial, ¿no? Sí, seguramente, por eso digo que Eduardo Casal ha firmado este dictamen. Nadie puede decir no porque está en connivencia, no, sino que es un dictamen porque él estima, y en base a todos los antecedentes que tiene en la Corte en esa instancia, ha establecido esto con su sano criterio y honestidad intelectual que se debe tener en toda causa. Por eso digo, puede ser que ahora la Corte pase y resuelva y diga, bueno, sí, Casal tiene razón, no se ha votado en instancia, le hemos dado la oportunidad a las dos partes para que se expresen y determinamos esto, porque no es la competencia originaria. Eso no quiere decir ni que tenga razón uno y otro, sino quiere decir de que tendrá que venir como corresponde a la justicia provincial para que siga todas las etapas y después en su caso llegará o no a la Corte según lo que decidan las partes. La denuncia presentada por Vilaggi dice: excede el mero interés individual o los partidos políticos de representarnos, dice, y se proyectan sobre el interés general, dada la trascendencia del hecho que la perpetuación en el poder conlleva el deterioro institucional al no existir alternancia, afectando directamente la división de poderes. ¿En Formosa no existe la alternancia? Eso no es cierto. La alternancia se da porque cada 4 años de elecciones. Eso es claro, ¿no? Incluso yo te digo, por ejemplo, hay una acción que interpuso el diputado nacional Carvajal en este mismo sentido, y en uno de sus párrafos donde se debe expresar, establece que sí, que hay alternancia en la provincia de Formosa. La alternancia se da cuando cada 4 años de elecciones, ¿no? Claro. Entonces el tema de la alternancia está más que sentado, ¿no? Porque esta periodicidad en el cambio de gobierno se da cada 4 años. Así que, mira, yo tengo la acción declarativa que interpuso Carvajal en el punto 3º, párrafo 4º, donde da su fundamentación, dice expresamente: está claro que la periodicidad en el cargo no se ve afectada. O sea, lo dice expresamente en su demanda, que es medianamente parecida o con los mismos argumentos de lo que de la que vos me estás leyendo. Que yo creo que la he leído también el año pasado, pero he anotado algunas cuestiones que son más propias de lo que estamos hablando. Por eso digo, hay cosas que me parece que están queriendo confundir a la opinión pública. Por eso yo digo, bueno, está bien que se escuche a todas las partes. Uno, desde su lugar, de su función, trata un poco de llevar claridad, decir las cosas como técnicamente, a mi parecer son. No voy a decir que esta es la verdad absoluta, pero sí me avalan muchos años en el ejercicio de la profesión, en el cargo, y entiendo como jurista, como hombre del derecho, que la Corte se mueve o se expide sobre estos parámetros. Por eso recalco mucho lo que dijo el Procurador General de la Nación, los votos de los ministros Maqueda y Rosati. Sí.
las causas también que hay antecedentes de incluso el caso Formosa. Nosotros tenemos de 2008 causas que ya la Corte, si bien es cierto que no tiene integración, se ha expresado en este mismo sentido. Por eso digo, no confundamos a la opinión pública, no querramos decir esto ya se da, y si, o como por ahí algún legislador nacional dijo, si esto no se da, hay connivencia o no, es arbitrario. No, lo que establezca y la justicia se debe respetar, y para eso existen remedios procesales siempre, para que el que se sienta afectado los pueda seguir articulando. Sí, y también hay otras cuestiones, ¿no?, que por ahí no tienen esa trascendencia cuando la provincia hace esos planteamientos ante la Nación con ante la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, la última de los 25.000 millones de pesos que le debe el Estado Nacional a la provincia, por ejemplo. Eso no tiene también sus determinados plazos, ¿no? Por eso digo, tampoco esperemos que la Corte se decida tan rápido, inmediatamente después de los 60 días. Y pueden pasar muchas cosas. Con esta Corte ya tampoco hay previsibilidad. Esto también lo sabemos todos. Es decir, si vos preguntás, si haces una encuesta, Néstor, yo te puedo asegurar que cuál es de los poderes más prestigiados, no tengas ni una duda que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, es una de las que más desprestigiadas está, porque justamente al no tener, por ejemplo, plazos para expedirse o dictar fallos decisorios, ya lo hace un poco que nos suene a mal, ¿no? Porque a todos nosotros en nuestro trabajo nos piden resultados, nos piden que resolvamos, tenemos que ser expertos. No, ellos, no, tranquilos. No, ya bueno que fíjate vos que te va a juzgar alguien que va a decir, no puedes tener reelecciones definidas cuando el Poder Judicial, yo mismo me incluyo, tenemos casos para toda la vida, o sea, hasta que renunciemos. Y son cosas que por ahí nos tienen que llamar la atención. Y otra cosa que también puede tratarlo la nueva Corte también, con los nuevos miembros que va a proponer el Ejecutivo Nacional a partir de ahora, ¿no? Entre ellos Ariel Hijo, me parece, ¿no? Y bueno, primero se tiene que dar esta integración. Tal cual. Primero se tiene esta integración. Es evidente que hay sectores que no están de acuerdo con esta integración. Hay uno que es el más evidente, que es la Corte que no quiere por lo menos a uno de los propuestos, y bueno, nada es casualidad que empiecen a resucitarse causas que puedan afectar indirectamente o directamente a algunos de los que deben resolver la cuestión, en el caso en el Senado. Nada es casualidad. O sea, yo creo que algún condimento político siempre existe, como te decía, siempre va mezclado, y la Corte lo sabe utilizar. Por eso tampoco puede extrañar que puedan seguir apareciendo otras causas de otras provincias, justamente que estaban ahí en el cajón y puedan ser sacadas para poder ser tratadas por la Corte y correrle traslado a la provincia para que vea cómo... Y justamente cuando se está debatiendo, ¿no?, la ley de bases y todo eso también, ¿no? Ahí hay un condimento. Sí, bueno, yo creo que esto lo separaría, por ejemplo, de este tema específico. Que las propuestas las hace el Poder Ejecutivo Nacional. Así que, y la ley de bases la promueve el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, la Corte está yendo por ahí contra la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a los nombramientos. Ha sido Vox Populi que no está de acuerdo con el nombramiento de uno de los postulantes. Y del hijo. Y se sabe, que lo decís vos. Y en ese caso, bueno, yo creo que la Corte también ha sabido siempre articular sus defensas en ese sentido para poder ver cómo intervenir directa o indirectamente en estas cuestiones de nombramiento. Después la ley base, bueno, es otra cuestión, ya por lo que uno puede ver, la ley base ya... Pero es una parte política también, como para poder de alguna manera tratar de tenerlos a los gobernadores como de alguna manera con cierta conducta, nada más. Sí, claro, por eso te decía, siempre existe la parte política con la técnica. Ahora bien, también te decía que no nos puede extrañar que empiecen a salir otras causas de otras provincias, ¿no? Por lo que vos acabas de decir. No va a ser extraño que se acuerden que tenían guardada algún decisorio
alguna presentación de alguna provincia, porque todo se va vinculando, por eso somos un Estado, por eso hay tres poderes y por eso existe el andamiaje político que tiene que trabajar. Uno de la parte técnica lo que puede hacer es dar un aporte de lo que entiende que es procesal y jurídicamente pertinente, sin olvidarse y que la parte política existe y va seguramente de la mano. Bueno, Moreno, muchísimas gracias. No, por favor. Que tengas gracias a vos, Néstor, Rubén, y te sigo con Néstor, Rubén Benítez. Sí. Y gracias a vos y por dejarme participar y bueno, como siempre a disposición de ustedes. Que tengas una buena jornada. Hasta luego. Daniel Moreno, juez del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, dialogando con nosotros sobre